Bueno, pues comenzamos el espacio esta noche y lo hacemos, hablando de temas que tienen que ver con la justicia, pero no los grandes temas que acaparan esos titulares de los periódicos, como pueden ser los indultos a los políticos catalanes. No, hablamos de una justicia más próxima, de una justicia de proximidad, de los temas, que nos pueden ocupar en nuestra vida diaria. Vamos a hablar a continuación con Manzano y Asociados. Bueno, pues lo hacemos, como ven, de la mano de Manzano y Asociados, con despacho en la calle Uría número 56. Se encuentra con nosotros esta noche su directora y abogada en dicho despacho, María Jesús Manzano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar hoy de divorcios. Llega un momento en el cual la convivencia se ha deteriorado y se opta tomar vías distintas, seguir caminos distintos, no seguir ese camino en común. María Jesús, pese a la crisis, ¿están en la orden del día los casos de divorcio en España, en Asturias, o en aras a ahorrar un dinero la gente aguanta, más o menos? Bueno, están a la orden del día los divorcios, no solamente en Asturias, sino, como muy bien dices, en toda España. No está especialmente la gente aguantando. Además, después de la pandemia, pues hubo ahí como un poco de, no de parón, vamos a decir, estaba la gente como cauta, pero a medida que ha ido sobrellevándose el tema de la pandemia, se ha ido acrecentando el tema de los divorcios y, por supuesto, pues sí, están muy a la orden del día. Claro, siempre es mejor poner fin a una situación que no es conveniente para ningún miembro de la familia que seguir en una situación que puede estabilizar a todos los componentes. Precisamente, ¿habéis notado incremento o no después del confinamiento? Es decir, el confinamiento hizo que las parejas en muchas ocasiones tuvieran que verse las caras a las 24 horas del día. Mucha gente no podía salir de casa, ni siquiera trabajar. Esto, si alguien estaba en crisis, ¿hizo que se reforzara o que ya se acabara de romper? Bueno, realmente cuando existe una crisis, y estamos hablando de lo que es el derecho matrimonial o de la familia, cuando existe una crisis muy intensa, pues muchas veces se soluciona porque evidentemente cada uno de los componentes se van a trabajar o no se ven la mayor parte del día. Si quitamos ese componente y resulta que empiezan a estar todo el día conviviendo juntos, claro, las diferencias que puedan existir o los roces se van a incrementar. Es muy complicado que en una situación de crisis, hombre, si son situaciones de crisis que son muy nimias, que son incipientes, que están comenzando, pueden solucionarse. Pero si ya son situaciones que están muy estigmatizadas, muy enquistadas, es muy difícil que se lleguen a solucionar. Todo lo contrario, va mucho más. Es estar 24 horas, 7 días a la semana durante todo el tiempo que hubo de confinamiento. Pues sí, y creo que lo apuntabas antes, María Jesús, pero vamos a recalcar esa idea. ¿Vale más separarse a tiempo que estar mal viviendo? Bueno, bajo mi punto de vista sí, y esa es la opinión generalizada. Claro, luego esto depende de cada persona, cómo quiere llevarlo, pero al final el hecho se va a producir. La única diferencia es hacerlo antes, de tal manera que el impacto sea el menos posible, o hacerlo después cuando el impacto es tan grande que llega un momento que no quieren ni siquiera rozarse, rozar entendido desde el punto de vista de hablarse, mantener una situación más o menos educada. Para ese final, no sé si existen tres figuras o alguna más. Vamos a ver, la separación, la nulidad eclesiástica, el divorcio. ¿Podríamos especificar las diferencias entre ambas? Sí. Entre ambas, no, entre las tres. Bueno, vamos a empezar por la separación, sí. como tal. Bueno, la separación se distingue del divorcio en que la separación se trata de una separación, ¿vale? Una resolución judicial que decreta la separación de dos cuerpos físicos, de dos personas físicas, pero el vínculo matrimonial sigue existiendo. Es decir, que no pueden volver a contraer matrimonio, ¿vale?
y, por lo tanto, el vínculo matrimonial existe. La diferencia con el divorcio es que en el divorcio lo que se rompe es el vínculo matrimonial, de tal manera que una persona o los dos pueden volver a contraer matrimonio. Sí. Una característica común, tanto en la separación como en el divorcio, es que desde el momento en que se tiene la resolución judicial no se pueden ya comprometer los bienes de un cónyuge con el otro, ¿vale? Sí. Pero en la separación no te puedes casar y en el divorcio sí. En el divorcio se rompe el vínculo matrimonial, en la separación sigue existiendo. Por otro lado, la separación es reversible. Eso iba a preguntar. Claro. Es decir, la separación es reversible, es presentar de los cónyuges que se hayan separado, presentar un escrito en el juzgado correspondiente donde se dice que vuelven otra vez a ser un matrimonio y que quieren que eso se revierta. El divorcio no es reversible, ¿vale? Eso no tiene vuelta atrás. No hay vuelta Si atrás. quieres volver con tu expareja, te vuelves a casar por la vía civil. Claro, claro. Y luego está lo que se llama la separación de hecho, que es una separación pero que es extrajudicial, no hay una resolución, es decir, se decide poner fin a la convivencia. ¿Es lo del cese temporal de la convivencia de las infantas? Sí. O de la infanta, en este caso. Sí, es el cese temporal de la convivencia y eso es una separación de hecho, donde no hay ruptura del vínculo matrimonial. Simplemente se decide que se cesa la convivencia y puede ser temporal, bueno, o definitiva. O definitiva. Lo que pasa que, bueno, en la separación de hecho, los bienes de un cónyuge siguen vinculados al otro. Claro. Es un poco compleja y dependiendo de la finalidad que se quiera tener, bueno, pues hay que hacer un estudio en profundidad de qué meta es a la que se va a llegar, cuál va a ser la finalidad. Claro. Y luego para los creyentes, digamos, está la nulidad eclesiástica, ¿no? Pero esa ya entra en el ámbito, digamos, religioso. Bueno, hay también la nulidad civil. Ah. También, es decir, tú te casas por la vía civil y puedes también tener una nulidad civil, ¿vale? Y la nulidad eclesiástica es para aquellos que se casan por la iglesia. La nulidad civil, pues, puede ser por diversas causas que nos establece nuestro Código Civil. Puede ser porque no se haya presentado o se haya prestado el debido consentimiento por uno de los cónyuges. Puede ser porque se haya ejercido coacción, violencia. Puede ser porque se hubieran casado por poderes y el poder fuera nulo. Porque hubiera matrimonios entre parientes, bien por consanguinidad o bien por consanguinidad de colaterales hasta el tercer grado. Hay diversas causas. Y en la nulidad eclesiástica exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son otras causas que son más bien desde el punto de vista religioso. Claro. Entonces, bueno, pues puede ser desde porque el consentimiento no se prestó adecuadamente, porque había un error en la persona, un error en las cualidades de esa persona que de haberse conocido no te hubieras casado con ella, por no poder mantener relaciones sexuales, que fuera anterior al matrimonio y de forma perpetua. Son causas distintas. Y en cualquiera de los dos casos, desde luego en la vía civil te permite volver a casarte otra vez por lo civil y en la vía eclesiástica te permite volver a contraer matrimonio por la vía religiosa. Claro. Lamentablemente, en ocasiones los hijos se convierten en un campo de batalla en el divorcio y en ocasiones también en una batalla tremendamente cruenta. Sí, más veces de las que sería deseable. Sí es cierto que tal vez haya habido más pelea, más enconamiento en las familias hace años. Bueno, pues se ha notado cierta disminución, pero volvemos a notar que existe un repunte en ese sentido. Estos divorcios o separaciones donde hay menores por el medio y una de las dos partes no acepta nada bien esa separación o ese divorcio, es muy probable que lo pague con los menores y que los utilice como moneda de cambio. Claro. Es muy habitual. Claro. Por lo que me comenta, se trata, no obstante, ahora de salvaguardar un poquito, bueno, pues las formas con los menores y decir, bueno, vamos a dejar este tema al margen, peleémonos todo lo que sea que pelear, pero salvaguardando el bienestar de los pequeños. ¿Eso sería lo ideal? Eso sería lo ideal.
Eso sería maravilloso. Es decir, vamos a discutir sobre nosotros y dejemos los menores al margen, pero no tienen la capacidad para hacerlo. En muchos casos, otros, evidentemente, hay muchísimos divorcios de mutuo acuerdo, donde hay menores y es todo, vamos, como un campo de rosas, es maravilloso, pero no es el 80% de los divorcios, es un porcentaje mucho más pequeño. Entonces, eso sería lo deseable, pero desde el momento en que una de las dos partes no acepta esa situación, no quiere soltar ese vínculo, entonces quiere hacer daño. ¿Y cuál es la forma más eficaz de hacer daño? Los menores. Y se hace daño, se hacen chantajes emocionales, coacciones, o sea, es un amplio abanico. Ahora mismo, mira, pues se ha promulgado la Ley 8/2021 de 4 de junio, que entra en vigor el día 25 de este mes, donde se está promulgando la protección absoluta de la infancia de cara al tema, pues, de todo tipo, desde separaciones, divorcios, bullying, colegios, administraciones públicas. O sea, es una ley bastante amplia que va a afectar a bastantes normas, con lo cual... Bueno, a ver, ¿cómo adoptar las decisiones, desde las más importantes hasta las más triviales, cuando los padres no se ponen de acuerdo? Vamos a ponernos en ese mal caso en el cual, bueno, pues una de las partes o las dos es a ver quién hace más daño. Pero claro, las decisiones y los acuerdos hay que tomarlos igual, no se puede dejar, efectivamente. Entonces, ¿cómo tratar de que eso vaya adelante? ¿Qué labor tienen que realizar ustedes? Bueno, pues cuando los padres, los progenitores no tienen la capacidad de tomar a cabo o de llevar a cabo una decisión, de tomar una decisión, no porque no tengan la capacidad intelectual, sino porque no tienen la capacidad volitiva, no tienen la voluntad de llevarlo a cabo porque están tan enconados, entonces hay que acudir al juez. Sí. Y es el juez el que toma la decisión. Eso es lo que se llama un expediente de jurisdicción voluntaria, donde las dos partes acuden al juez y dicen, yo quiero tomar esta decisión, yo quiero tomar esta otra, pero como no nos ponemos de acuerdo, tiene que decidir el juez. Por ejemplo, un caso de los últimos que hemos tenido. Sí. Un menor, un niño de 8 años, donde el padre desde los 4 años le compra motos de competición. Sí. No paga la pensión, pero sí le compra motos de competición. Y le lleva a competición, le apunta, va a clases, pero la madre se niega porque tiene miedo y bueno, puede pasarle cualquier cosa al niño, puesto que estamos hablando ya a nivel de competición. Sí, sí. El padre no le hace caso, le sigue apuntando, no cuenta su determinación. Se recaban informes respecto de, bueno, de los problemas que se pueden plantear, de cómo está la estadística respecto a todos estos menores que se caen en este tipo de carreras, y se presenta ante el juez. Sí. Nosotros lo presentamos ante el juez y él acude al juez, entonces nosotros expusimos nuestros argumentos y él expuso los suyos. Sí. Bien, en este caso el juez determinó que sí podía realizar la actividad, y era una decisión que tomaría él en exclusiva. Es decir, todo lo que fuera referente a esa actividad de motos, pues la tomaría el padre en exclusiva, porque él argumentó que tenía un seguro, que iban a competiciones que no eran ilegales, sino que eran absolutamente legales, que se cumplían una serie de requisitos, que iban con unas motos especiales adecuadas para esas edades, y esa facultad de decidir en ese ámbito determinado se la concedió a su padre. Entonces, como eso puede ser, pues desde resulta que el padre quiere que el niño se vaya a estudiar inglés a Londres y resulta que la madre no quiere que vaya o quiere que vaya a Francia. Entonces, si no se ponen de acuerdo, al final va a ser el juez el que tome la determinación. Correcto. ¿En base a qué se dirime la custodia de los hijos? Bueno, la custodia de los hijos es un tema que se dirime en función de muchísimas circunstancias. Antes, hace unos cuantos años, la tendencia, era los niños eran para su madre. Sí. La patria potestad es compartida porque es el sumum de las relaciones familiares, pero la guardia de custodia para la madre, siempre. Había que demostrar unas circunstancias de que aquella
madre era malísima madre para que se la quitaran. O sea, era imposible. De hecho está la frase popular de madre, no se lo dieron a ella, madre cómo será. Correcto. Cuidado. Correcto. Cuando no se los dieron a madre cómo será. O sea, eso está en la calle. Está en la calle, se daba en cualquier caso, fuera lo que fuera, hiciera lo que hiciera o se comportara como se comportara. Bien, pero bueno, ya desde hace unos cuantos años para acá, y además la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que el modelo al que se debe de tender es el de la guardia y custodia compartida. Sí. ¿En qué consiste la custodia compartida? Bueno, la guardia y custodia compartida supone que esos menores van a estar un tiempo determinado que se fijará en una resolución judicial, pues un tiempo determinado con el padre y otro tiempo determinado con la madre. Sí. Entonces se van cambiando los menores. Primero con el padre y con la madre, y luego con la madre y con el padre. Y las decisiones, bueno, evidentemente se toman en conjunto, pero pongamos, por ejemplo, que los menores están una semana con cada uno de los progenitores, pues de lunes a domingo, por ejemplo. Sí. De lunes a domingo están con el padre y durante esa semana, pues bueno, las decisiones del día a día las toma el progenitor con quien esté. Las decisiones importantes, da igual cómo esté la guardia y custodia, son inherentes a la patria potestad y por lo tanto dependen de esa patria potestad y tienen que tomarlas en conjunto. Pudiendo darse el caso de que no tenga el menor que cambiar de domicilio, sino que cambian los padres y el menor siempre permanece en el mismo domicilio, ¿se dan casos de estos o es muy raro? Bueno, el tema de la guardia y custodia compartida comenzó así. Es decir, el domicilio familiar se atribuía a los hijos y quienes salían eran los padres. Es como si los niños tuvieran su casa propia. Sí. Pero claro, esto resultaba antieconómico, porque una familia media normal, de 1.200 o 1.800 euros al mes, nos encontrábamos con que había que mantener 3 casas. Sí. La de la madre para cuando estaba fuera, la del padre para cuando estaba fuera y la de los menores. Claro, eso es inviable en una familia media española normal y corriente. Eso en el caso de que los dos trabajen. Si uno ya no trabaja, eso ya, bueno, complicado. Entonces, esto se fue modulando y evidentemente ahora quienes salen del domicilio son los hijos. Se puede determinar respecto del domicilio con quién puede quedar, con aquel que esté más desprotegido o que tenga menos posibilidades de acceder a un domicilio. Todas esas cuestiones se valoran a la hora de determinarlo, porque el que se va de la casa, el que tiene que andar entrando y saliendo, tiene que tener un piso. A veces se van con sus padres, con familiares, pero también pueden tener que coger un alquiler. Entonces depende de la vulnerabilidad de los progenitores. ¿Hasta cuándo hay que establecer o pasar, vamos a utilizar el lenguaje de la calle, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que pasar, bueno, pues una pensión de alimentos y compensatoria? Bueno, vamos a empezar por la pensión de alimentos. Sí. Las pensiones de alimentos, el Código Civil nos dice que mientras que sean menores de edad, hasta que alcancen la mayoría de edad o la independencia económica. Es decir, un menor alcanza los 18 años, pero no es independiente económicamente, con lo cual tendrá derecho a esa pensión de alimentos. Sí. Y luego, cada caso en concreto debe de ser analizado, porque a lo mejor nos encontramos un hijo que deja ya la minoría de edad, tiene 26 años y está estudiando, que es un portento, fenomenal, y todavía no ha alcanzado ese poder acceder al trabajo. Entonces se analiza todo ese histórico, cuáles son sus expedientes académicos, qué es su búsqueda activa de trabajo. Y por contra podemos tener otro que sí, está matriculado, pero resulta que no aprueba absolutamente nada, llega a los 28 y sigue comiendo la sopa boba. Y entonces esas pensiones dejan de existir. Por eso el tema de las pensiones de alimentos hay que mirar cada caso en concreto. Cada caso es distinto. Claro. No vale esta comidilla habitual. Es que a una amiga mía de la prima de la vecina consiguió quitarla. No, no vale. Claro. Porque una sola coma que cambie ya cambia todo el procedimiento. Claro. La pensión compensatoria. Bueno, la pensión compensatoria antes era también ad eternum. Era muy difícil porque, bueno, la mujer se ocupaba de las labores de la casa, con lo cual pues era más complicado. Desde el momento en que hay una incorporación efectiva de la mujer a la vida laboral, todo empieza a cambiar. Entonces, ahora mismo, pues una mujer, pongamos por ejemplo,
que tenga 35 años, que se divorcia y que no haya trabajado, ¿vale? Incluso la pensión compensatoria tiene una limitación temporal que dependerá en función de sus capacidades, en función de los ingresos de su marido, depende de muchas circunstancias. Una mujer que tiene 35 años y que el marido gana 1.000 euros, pues la pensión compensatoria será muy poco dinero y muy poco tiempo. Señorita, tiene usted 6 meses para buscar trabajo, claro, porque es usted muy joven. claro. Por ejemplo, pues una señora que tiene 35 años y su marido gana pues 20.000 euros al mes. Le van a dar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque la pensión compensatoria lo que hace es equilibrar la situación que se va a producir tras el divorcio frente a la que tenían mientras que vivían bajo el mismo techo. Claro. Entonces, ese es el sentido de la pensión compensatoria. Puede darse el caso contrario. Puede ser que la mujer tenga que pagar una pensión compensatoria al marido, ¿no? Sí, por supuesto, no tiene por qué ser, eso ya ha cambiado totalmente, no tiene por qué ser el marido quien lo pasa a la mujer, puede ser la mujer la que lo pasa al marido. O sea, lo que hay que tener claro es que el fundamento de la pensión es equilibrar la situación que se produce tras el divorcio. Por lo tanto, si estamos hablando de una mujer que es una alta ejecutiva y el marido es un administrativo que gana 1.500 y la mujer gana 5.000, le pasa pensión compensatoria, porque 5.500 más 1.500 son 7.000. No es lo mismo vivir con 7.000 dos personas que uno pasa a vivir con 1.500 y el otro con 5.500. Entonces, se trata de equilibrar esa situación. Vamos a un caso práctico, no sé si es el caso de la prima, de la vecina, de la amiga, ¿no? Pero imaginémonos, bueno, pues una pareja, un matrimonio con un hijo, se separaron, ¿vale? El juez fijó una pensión que él tiene que pasar al chiquillo, pero esa pensión dejó de pasarse, él dejó de pasar esto. Bien, ella decide no reclamarlo, porque dice, no, mira, no, prefiero no, es que no quiero ni tocar más el tema. ¿Eso prescribe o si ella un día reclama, él tendría que pagar todo o no? Si tú no reclamaste, sin ello te quedaste. Si no reclamaste, sin ello te quedaste, hasta cierto punto. Solamente puedes reclamar los 4 últimos años. Todo lo anterior quedaría prescrito. Es decir, esperaste 15 años o 10 años y resulta que no reclamaste. Pues 6 te los comes con patatas y otros 4 los puedes reclamar. Los 4 los puedes reclamar. Antes creo que lo apuntaba, ¿el sistema español es más garantista con la mujer o se va equilibrando? No, ya está muy equilibrado. Está muy equilibrado ya. No ves un sistema, hombre, vamos a ver, tengamos en cuenta que las excepciones existen. Claro. No es lo mismo, pero es lógico también, no es lo mismo lo que sucede en una localidad como puede ser Madrid, que si nos vamos a un pueblo perdido de España. Entonces, la mentalidad también es otra, dependiendo del tipo de gente, pero existe un equilibrio ya muy considerable entre el hombre y la mujer. Yo tengo muchos asuntos que llevo de maridos y ya no tienen ese miedo que había antes por luchar por una guardia y custodia compartida o por tener los mismos derechos que las mujeres. No, está muy equilibrado. Claro. Bueno, las herencias, vamos a ver, imaginémonos, vamos otra vez, ¿no? a poner un caso práctico. Un matrimonio tenía un hijo, 2, se divorciaron, formaron luego otra pareja y tuvieron a su vez descendencia, no tuvieron hijos. A la hora de las herencias, ¿cómo influye el tema de dejo, pero esto, cuidado, porque ahora él o ella tuvo otros hijos? ¿Esto cómo se regula? No. ¿Cómo queda perfectamente regulado? No, el tema de las herencias no afecta para nada. Son hijos todos, o sea, no hay hijos de primera y hijos de segunda. Todos son hijos. Con lo cual, a la hora de la herencia, el padre o la madre que haya tenido otra descendencia con otra pareja, van a ser todos hijos. Luego, ¿cómo quiere hacer el reparto? En alguna ocasión ya lo hemos hablado. Según él, las normas de la herencia, lo que puede dejar, respetando a las legítimas, si quieres desheredar, cumplir unos requisitos, si quieres dejar más a uno, más a otro, siguiendo las normas imperativas que nos establece la ley. Pero no hay ninguna diferencia por ser hijos del primer matrimonio, del segundo o del último. Vamos a ver, cuando una persona decide divorciarse y bueno, pues dice, oye, pues María Jesús, quería que me llevaras el caso
Bueno, porque pasa esto y bien, en muchas ocasiones ustedes tienen que mediar y rebajar las pretensiones que trae el cliente. Es decir, habrá quien, no lo sé, me corregirá, quiero dejarlo en la más absoluta miseria e indigencia, quiero llevarlo absolutamente todo. Y decir, no, mira, esto funciona de esta otra manera. Es decir, hay que tratar de mediar un poquito. Y, Siempre, total, ¿sí? siempre mediamos. De hecho, bueno, esto dicho así, que a veces sí es verdad que viene, no es la mayoría, ¿eh? No pensemos que la gente llega a ese punto, no es la mayoría, ni muchísimo menos, pero nosotros ahí frenamos en seco y eso no lo hacemos. Es decir, nosotros les asesoramos, les informamos, les decimos hasta dónde se puede llegar, qué es lo conveniente. Son decisiones además que hay que tomar en frío y cuando vienen están calientes, decisiones de las que se van a arrepentir y decisiones que va a suponer entrar en una guerra que no conduce a nada bueno. Con lo cual, procuramos siempre rebajar esa tensión e incluso nosotros no presentamos demandas en caliente, sino que esperamos a que enfríen, rebajamos tensión, procuramos mediar, establecemos un contacto con la otra parte para tratar de, bueno, ver cómo podemos orientarlo, porque el tema de familia es un tema complicado. Si solamente es el matrimonio, sin descendencia, Sí, no, bueno, ahí además normalmente en el tema de los matrimonios, cuando no hay descendencia, nunca hay problemas. no hay problema. No. Muy raro que haya Es problemas. muy raro que haya problemas. Puede ser, bueno, pues resulta que me pasa una pequeña pensión, pero como no hay nada sobre lo que realmente hacer daño, lo suelen llevar bastante bien. O sea, lo aceptan, lo sufren, pero lo llevan bien. El problema es cuando hay hijos. Entonces sí, eso es un auténtico campo de batalla. ¿Serán casos de vuelta atrás? Sí, ¿Sí? sí. No muchos, pero sí, yo he llevado algún caso de que se volvieron atrás, bueno, de que se... Pero también lo intuyes, ¿eh? Te das cuenta perfectamente, o Sí. sea, llegas a desarrollar una psicología muy importante, entonces te das cuenta cuando lo que está sucediendo es que nos están escuchando, Claro. se oyen pero no se escuchan, entonces hay una nebulosa y hay una falta de comunicación y de entendimiento. Y te das cuenta de que en el momento en que tienes 2 sesiones con ellos en conjunto, porque esta gente suele venir en conjunto, te das cuenta perfectamente de que puedes llegar a que vean con claridad y decir, pues tiene razón, estábamos viéndolo desde una perspectiva totalmente errónea. Y bueno, efectivamente era que nos estábamos escuchando. Sí ha habido casos, yo los he tenido. Hay, a ver cómo explicar esto, hay roles preestablecidos, es decir, ellas son más agresivas que ellos. Cuidado, vamos a entrecomillar muy mucho la palabra agresivas. Quiero decir, a la hora de pedir o fijar que quieren o va por igual. No sé si se ha entendido la pregunta. Cuidado con la palabra agresivas porque no va agresivas por donde... Por donde Sí. se puede pensar. Sí. No, yo creo que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo, Juan, que ahora ya no se habla ni se establece una equiparación de quién es más agresivo o quién es menos. Ya eso da igual. Ahora lo importante está en que haya agresividad, da igual de quién venga. Da lo mismo que venga de la mujer que venga del hombre, es exactamente igual. Yo creo que desde el punto de vista que estamos hablando, quitando fuera lo que es la violencia, violencia machista, aparte, eso aparte, sí. desde el punto de vista de la agresividad, de la discusión, yo creo que están por igual porque entras en un círculo vicioso. Entonces, él se pone agresivo, ella también. Ella se pone agresivo, hay una escalada de... él también. Claro. Es extraño que uno se ponga agresivo y el otro esté calmo, porque si uno se calma, es el típico refrán de dos no discuten si uno no quiere. Claro, lógico. Entonces, en el momento que uno rebaja la tensión, el otro pues se encuentra como desamparado y dice, bueno, si no tengo ni con quién discutir. Lógico. Con lo cual, la agresividad además se retroalimenta. Por ello, no es más ella o más él. No, yo creo que están por igual. Correcto. La nulidad de la Iglesia es muy difícil de obtener. Hablo también según la creencia popular, ¿no? Que dicen, es que esto, claro, esto solo lo consiguen toreros y difícil. Incluso hay quien dice, Carolina de Mónaco nunca lo consiguió.
¿Cuál nulidad? La de Carolina, de Junot, la de nulidad Hannover. eclesiástica, una. No sé cuál era, cuando yo era pequeño decían, fíjate cómo será que Carolina de Mónaco nunca se la dieron. Cuando No. tú eras pequeño, o sea, que era cuando estaba casada con Junot, ¿se entiende? Porque si eres pequeño... Supongo. Sí. Bueno, no se la dieron porque no cumpliría los requisitos, pero esto no tiene nada que ver con ser torero, actriz, cantante o fontanero. No, es que hay que acreditar los requisitos que te pueden permitir esa nulidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la nulidad eclesiástica no, incluso la civil, no está al pie de la calle, la gente no repara, no, es difícil. Claro. Está más en el papel cuché. Sí. Entonces, tengo que vivir, tengo que salir, me quiero casar con otro. O sea, hay otras connotaciones, ¿no? Con dependencia de todo. Y luego que tienen que vivir de algo. Claro, también es cierto. Pero bueno, con independencia de que también hay excepciones. Es difícil de conseguir, no es que sea difícil de conseguir, es que es difícil de probar las causas. O sea, en el divorcio no hay nada que probar. Desde el año 1978 no existe ni el delito de adulterio, ni de infidelidad, ni de nada. Es decir, antes había que explicar, hasta el 2005 había que explicar por qué te querías separar. Yo me quiero separar porque por la mañana no me ponen el zumo de naranja, por ejemplo. Desde el 2005 no, yo me quiero separar y no tengo que dar explicaciones a nadie. Bien, en las nulidades sí, hay que explicar por qué. Pero no es que haya que explicarlo, es que hay que probarlo, porque tenemos que tener en cuenta que las nulidades nos referimos a lo mejor a un matrimonio de hace 15, 20, 30, 40 años. Claro, es difícil. Es difícil decir que hubo error en la persona. Es decir, me casé con una persona que creí que era de otra manera, o que me casé por violencia o por miedo, o que me casé sin el consentimiento, o que me casé con uno que no estaba bautizado y no lo sabía. Es decir, es difícil probar las causas y es un proceso que no tiene nada que ver, evidentemente, con un divorcio, con una separación, porque el divorcio y la separación, con independencia del atasco que puede existir en los juzgados, pues bueno, pues oye, si es de mutuo acuerdo, en 20 días lo tienes, si es contencioso, pues bueno, ponle 6, ¿vale? Pero bueno, relativamente rápido. La nulidad es más difícil y tiene un procedimiento más complejo. Me decía María Jesús, las parejas donde no hay hijos de por medio, bueno, pues suele haber un acuerdo rápido, pero en los últimos tiempos ha entrado un factor a tener en cuenta que son las mascotas. Aunque pudiera parecer mentira, cuidado, teníamos este perrito, este gatito, y entra al no sé si decir juego, no, está mal dicho juego. Entra en la discusión, vamos a llamarlo discusión. Sí, entra. Yo ya tengo convenios colectivos redactados donde se establece la guardia y custodia respecto de la mascota. Es decir... ¿Y cómo son? Bueno, pues un fin de semana con uno, otro fin de semana con otro, yo lo cojo un día por semana para verlo, mitad de vacaciones, todo exactamente igual. ¿Parecido a cómo sería con niños? Muy parecido. Bueno. Incluso a decisiones importantes, que en un momento determinado, pues no sé, que la mascota se pone muy enferma y hay que tomar una decisión respecto a si se le opera de cataratas o no. Sí, porque además, claro, hasta hace bien poco las mascotas eran consideradas como cosas, ¿vale? Y ahora ya no son consideradas cosas. Claro, lógico. Entonces, sí. Para finalizar, a la hora de afrontar un proceso de estas características, lo principal, cabeza fría y serenidad. Cabeza fría y serenidad. Sí. Una persona o una pareja entra por la puerta del despacho, María Jesús, pasa esto. Lo primero, ¿qué le dices? Lo primero, bueno, cuando ya vienen, ya lo ves, o sea, cuando empiezan a hablar, lo primero que hacen es ellos hablar. Bueno, pues empezamos una conversación normal, cuáles son sus pretensiones y en el momento que empiezan a hablar, ya sabes el nivel de agresividad, ya sabes a dónde se va a llegar, ya sabes los problemas que se van a plantear. Es muy probable que desde el mismo momento en que vienen el matrimonio junto, que no vaya a haber mucho problema. Entonces tratas de explicarles que bueno, no va a haber no se va a favorecer ni a uno ni a otro, que vamos a tratar de esto llevarlo de la mejor forma posible y que siempre lo mejor es llegar a un acuerdo, siempre. Y si hay hijos, preservar el bienestar de los hijos. Por supuesto, los hijos dejarlos aparte, no tienen nada que ver.
Pues María Jesús Manzano, abogada y directora de Manzano y Asociados con despacho en la calle Uría número 56 de Oviedo. Muchísimas gracias, por a estar ti, con Juan. nosotros esta noche y aclararnos estos términos que, bueno, había leído en su día que con la crisis del virus y también con la crisis anterior habían bajado los casos, pero bueno, están a la orden del día. Están a la orden del día. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, por estar Juan. con Buenas nosotros. noches. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora.